Amén, Jesús. Hermano, buenas tardes. Vamos a hacer una oración para que Dios le dé inteligencia y sabiduría para poder explicar la palabra de nuestro Dios. Amén. Me da mucho gusto que estemos reunidos escuchando la palabra de Dios y que este grupo que estemos acá estemos orando por todo el mundo. O sea, aquí nosotros no perdemos el tiempo, sino aquí nosotros pedimos a Dios por todo el mundo para que Dios tenga misericordia y salve a muchas personas que están viviendo en el mundo perdido, especialmente también por nuestra familia. Hermanos, Amén. y también por hasta que se incendia el Perú, los bosques, hay que decirle a Dios que mande lluvia y que tenga misericordia de nosotros, porque de ahí vienen los alimentos para los mercados, para poder alimentarnos. Y que no queremos que haya hambrunas, ¿no? Porque eso es muy desastroso. Y cuando no hay que comer, nos vamos a comer unos a otros. Y eso no queremos. Que mucho tiempo, hace mucho tiempo, ha pasado ya y no queremos eso, ¿verdad? Hay que orar a Dios para que Dios nos ayude y nos mande la lluvia a los bosques y la lluvia a nosotros también, que nos dé bendición por todas las enfermedades que a veces uno tiene, ¿verdad? Vamos a orar a Dios. Amén, Jesús. Oh Dios, creador del cielo y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que nos da para seguir adelante. Bendícenos, protégenos, libéranos, danos fuerza para seguir adelante. Abre la ventana de los cielos y venga una bendición a cada uno de nosotros, especialmente de tu palabra, para que nosotros podamos comprender y entender, y darnos a nosotros inteligencia y sabiduría para poder hacer entender a los que no conocen tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que venga una lluvia torrencial sobre nuestra vida de bendición y también las lluvias del cielo, que venga una lluvia sobre la selva peruana para que pueda apagar ese incendio, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, que nos trae siempre la bendición a cada uno de nosotros. Y nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos que tengas misericordia por todo este mundo y los perdones para nuestra salvación de nuestras almas. Amén. Jesús, toda la gloria y la honra, el poder, la alabanza sea del Padre, del Hijo y del Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, hermanos. Vamos a hacer un tema hoy día sobre, dice aquí, quien aborrece anda en tinieblas, ¿verdad? Aquí dice, quien aborrece anda en tinieblas. Ese es el tema de hoy día que nos ha dado Dios para que podamos entender y comprender. Que es importante que nosotros vivamos en este mundo con amor, amándonos unos a otros, ¿no? Aunque nos hagan daño a nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no? Aunque nos causen daño, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque esa es la lucha del enemigo. Siempre trata de hacerte pelear con otra persona. Siempre trata de hacerte pelear con otra persona. Y entonces toda cosa que a nosotros nos hacen injusticia, nosotros tenemos que tomarlo por el lado amable, nomás, así, por el lado amable, porque y si nos ponemos a pelear con las personas, entonces automáticamente nosotros vamos a perder nuestra bendición, especialmente nosotros que somos cristianos, ¿no? Entonces, siempre van a existir las injusticias en este mundo, siempre alguien va a hacernos tratar de hacer pelear con otra persona. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en mi vida diaria, que yo siempre he tomado en cuenta siempre a Dios, yo con Dios siempre he conversado desde niño, y yo cuando conversaba con Dios, mi chapa me pusieron loco, porque dice que me encontraban solamente conversando. ¿Con quién conversas? Yo converso con Dios. Yo desde niño he conversado siempre con Dios. Dice, tú estás loco. No, yo estoy conversando con Dios, digo. Entonces yo siempre he tenido esa fe en Dios. Y todos mis hermanos saben esa chapa. Conversar con Dios no es una locura, conversar con Dios es una bendición, ¿no?
locos son los que no conversan con Dios. Locos son los que no quieren saber nada de Dios. Pero el que conversa con Dios es bueno, porque no es una locura, porque Dios existe, ¿no? Es como si yo estuviera conversando con ustedes. Pero eso es así. Bueno, pero resulta una experiencia que tuve una fecha. Había un hermano que era cristiano. Digo, ¿eres cristiano? Sí, me dice, hermano, dame una semana de almuerzo porque no me han pagado, hermano, me dice. Ya, pues le digo, le di una semana de almuerzo y a las finales, ya no hay problema, yo le voy a pagar, señora, le digo, denle su almuerzo. Y a la semana, ya después, a la final de la semana, le digo a la señora, ¿ya le pagó? No, me dice, ha terminado su último almuerzo y no ha venido a pagar. Entonces, esa es una de las injusticias que él me está causando a mí. Entonces, ¿para qué? Para que nos pongamos a pelear. Pero si nosotros lo tomamos por el lado amable, en ese punto nada más, ¿no? Entonces yo cuando le encuentre a él, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Le voy a decir solamente? ¿Qué le voy a decir? Tendría nada más que corregirlo, ¿no? Amigo, tú me hiciste algo que te ibas a pagar, al final no pagas. Simplemente. Y si no le encuentro, como no le encontré nunca hasta ahorita que le digo, hay que tomarlo por el lado amable. Porque si no vamos a enojar en los problemas, siempre estás en tu casa, se rompe una jarra, la más que la querías, y comienzas a hacer problemas. No. Entonces hay que tratar de ver la situación, no si como para mira, ¿sabe qué? Mira, para la próxima tengo un poco más de cuidado, para la próxima tengo un poco así. Hice otra caridad a otra persona y tampoco no se dio en ese punto. Siempre son cosas que pasan en ese sentido, pero siempre hay que tomarlo por el lado amable para que no se cause una guerra en este mundo, ¿no? Para que no estemos peleando. Siempre conversando tenemos la opción de dar solución a los problemas que nos puede causar dentro de nuestro hogar o dentro de nuestro trabajo o dentro de la ciudad en donde estemos caminando. ¿Verdad, hermanos? Por eso acá dice, quien aborrece anda en tinieblas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir acá? Que si somos cristianos tenemos que demostrar que amamos a nuestro prójimo, ¿no? Algunos, por ejemplo, en el tiempo de la Santa Inquisición, ¿qué dijo? Mataban a los cristianos. Y el que hace maldades en esta tierra, por más que diga que es cristiano, no es cristiano, ¿no? Entonces, en eso podemos decir que tenemos que demostrar que somos cristianos. ¿Cuándo podemos decir que una persona es cristiana? Cuando vemos el ejemplo que Cristo nos dejó, ¿no? ¿Qué hicieron en la expresión de Jesucristo? Lo escupieron, lo apedrearon, lo pusieron en la cruz, lo crucificaron. Entonces, ¿quiénes fueron? Los romanos, un montón de gente. Pero Dios no odia a nadie. Al final de la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, en eso tenemos que demostrar nosotros que somos verdaderos cristianos. Entonces, Cristo nos está enseñando que somos unas personas, nos está enseñando el verdadero amor. Ahí, como dice en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, no nos vino a condenar, sino para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que se rehúsa a creer en él ya es condenado. El que se rehúsa a creer en él ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, y no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, el que ama más a las tinieblas, el que ama más a la cólera, a la ira, a la contienda, a los golpes, a las guerras, ama más a las guerras, a hacer maldad en la tierra, pues por más que diga que es cristiano, no es un hijo de Dios. Son aquellos hijos del diablo. Entonces ahí tenemos que comprender y entender que tenemos que corregirnos y que tenemos que corregirnos en este punto. ¿Verdad? Ese es el problema que pasa en ese sentido. El gran amor de Dios. Dice ahí, en 1 Juan 2.9, ¿qué es lo que dice? 1 Juan 2.9 dice, el que dice que está en la luz, aborrece a su hermano.
Dice, en 1 Juan 2:9, lo podría leer esta hermana Yolandita, a ver si lo podría ver. Mire, por ejemplo, acá, 1 Juan 2:9. Ahí dice muy bien, clarísimo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo podemos decir que nosotros que somos cristianos y estamos aborreciendo a nuestros hermanos, estamos peleando por allá, por acá? Todo. No es así. ¿Le encontré, hermanita? Sí. A ver, ponle, por favor. La palabra del Señor dice 2:9. Sí, 2:9, 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahí está. Está todavía en tinieblas, dice. Entonces, si nosotros estamos en esa condición, tenemos que corregirnos y decir, no, en esta condición en la que yo estoy aborreciendo a mi hermano, yo creo que no estoy siendo un hijo de Dios. Tengo que corregirme, ¿no? Tengo que corregirme. ¿Para qué? Para ser un hijo de Dios. Porque Dios no nos ha enseñado en este mundo a odiar, sino nos ha enseñado a amar, ¿no? Entonces, el punto principal de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que aprender la palabra, y aparte que aprendemos también la palabra, tenemos que amar a nuestro prójimo. El punto clave es el amor. Si no tenemos amor en nuestra vida, no tenemos nada. Por más que aprendamos la palabra de Dios al revés y al derecho, por más que aprendamos todo, y si no tenemos amor en el corazón, andamos en tinieblas, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, en pocas palabras, en este caso. Por eso dice Dios aquí, 1 Juan 2:11 también lo dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el que aborrece dice que está en tinieblas. Y entonces yo me doy cuenta, si yo estoy aborreciendo a alguien, y estoy aborreciendo hay muchos del prójimo, ¿no? Aborrecen a sus hijos, al vecino, a su esposa, al esposo, aborrecen. Y dicen, bueno, yo estoy con Dios. Entonces, automáticamente, ¿qué quiere decir ahí? Que no son hijos de Dios, están siendo hijos del mal. Y entonces en eso nosotros podemos corregirnos, ¿no? Sin que alguien nos esté diciendo, hermano, ¿sabe qué? No, nosotros mismos nos damos cuenta. Y la palabra de Dios misma nos dice que eso no es de Dios, ¿no? Ahí en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y lo que dice acá, bien clarísimo, Juan 3:20, ¿no? Hermano, ¿lo podía leer en Juan 3:20? Ahí se le encuentra, ¿no? Ahí bien claro para dar esa pequeña ilustración, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, dice, ¿no? Aquellos que hacen lo malo, ¿no? Algunos que están en guerras, otros se pelean entre bandas, se pelean entre religiones. No nos podemos pelear entre religiones, no nos podemos pelear entre pentecostales, adventistas, mormones, no nos podemos pelear entre religiones. Cada uno tiene que respetar. Claro, cada uno respeta su religión y punto, ¿no? Y si está equivocado, hermano, ¿sabe qué? Acá hay una equivocación, yo creo que tiene que corregirte esto. Claro, pues. ¿Tienes que manitar el pasaje? 3:20. Sí, Juan 3:20. La palabra del Señor dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Claro, ¿no? Entonces, por eso dice Dios, también en Salmos 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que dejemos la ira y desechemos el enojo. No nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo. Entonces,
Eso es lo que pasa con las religiones del mundo, ¿no? Lo de Al Qaeda, hay como 10 países en donde se pelean por las religiones. No, dice, llega un cristiano allá a los de Al Qaeda, ¿no? Dice, ¿qué dice? Ah, tú eres cristiano, te van y te ahorcan y te matan. Oiga, si él de la Al Qaeda está adorando a Dios y ve a un cristiano que está ahí adorando a Dios, pero si está adorando al mismo Dios, ¿por qué tiene que ir a matarlo? ¿Y por qué tiene que ir a matarlo? Y van a haber también persecuciones de los cristianos. Y entonces todos los que persiguen a los cristianos, ellos no son hijos de Dios, ellos son hijos del diablo. Y el diablo está aquí para robar, matar y destruir. Entonces en eso tenemos que darnos cuenta de decir, no, a los cristianos no podemos matarlos, porque si matamos a Dios estamos luchando contra Dios. Matamos a los cristianos, estamos luchando contra Dios. ¿Sabe qué, hermano? Eso es lo que escucho. A veces hay personas que no enseñan bien, y el que no conoce, por ejemplo, hay alta gentecita de por los alrededores, hay que ya les han predicado, ¿no?, a otros que también son de por ahí, y entienden y dicen, no, si el pastor dice, el hermano dice, pero lo aprendieron mal. Claro, ese es el problema que... Y ellos se llevan eso. Es como un niño en el colegio, la señorita le dice que papá se escribe con M y yo le digo no con P, y él le va a decir no porque la señorita me ha dicho. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta de hacer entender que, claro, ya nosotros conocemos, leemos por lo menos algo, ¿no? Pero claro, ahí viene uno que no sabe, por ejemplo, y se predica un poquito unas cosas que no están, lo aprenden así. Por eso es que digo yo que el que predica tiene que estar bien concentrado, saber bien, porque si no, al menos para el que recién viene, para el que recién ingresa. claro, sí. Ajá. Eso es lo que pasa, que tanto el pueblo de Dios como el pueblo de Dios es de la descendencia, ¿no?, de las 12 tribus. Claro. Y de las 12 tribus, ¿no? Y el otro es de Abraham, ¿no? De los gentiles. Y entre ambos pueblos, ahí se pelean. No, que no se adora a Dios así, no se adora a Dios. No, nosotros sí estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero tampoco la gracia no hay que convertirla en libertinaje. Abraham no Abraham sin nombre de Dios. Sí, ajá. Abraham no enseña bien, sino que siempre el ser humano tiene tendencia a querer ganar. Que a veces dice, no, pero acá me enseñaron y eso no es así, no es así. Y a veces sí. la porfía, a veces... Tratan siempre de decir, no, esta es mi religión. No, hermanos, tenemos que vivir en paz, tenemos que apoyarnos, ayudarnos unos a otros. Estoy equivocado, me corrijo. Claro. Bueno, sí, así es. No, claro, te enseñan, así es, muy bien. Hay que vivir, por ejemplo, acá dice, muy bien, como dice, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Claro, dice acá, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Por causa del odio, este mundo se va a pelear. Por causa del odio, este mundo se va a pelear, ¿quién pone el odio? Y entonces... el odio es del diablo, pues. Y entonces, el diablo siempre trata de hacer la vida imposible a los cristianos, ¿no? De decir que ellos están equivocados, que quieren opacarlos para que no adoren a Dios, todas esas cosas. Por eso dice Dios, Proverbios 10:2 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿no? Si hay odio en nuestro hogar, y entonces la otra persona dice, perdóname, no fue mi intención. Y entonces la otra persona dice, ya te perdono, mujer. Porque el que perdona es sabio. Señor, me equivoqué, mire, hice una cosa muy grave. Que me acosté con la mujer de mi prójimo. Y tipo el rey David que se acostó con la mujer de su prójimo. Señor, ¿me puedes perdonar? Y él no sabía lo que había hecho, ¿no? Y llega el profeta Natán y le dice, bueno, ¿qué has hecho? Y el profeta Natán le abrió los ojos.
Le abrió los ojos y recién dijo, Señor, perdóname, no fue mi intención. Y entonces Dios lo perdonó, porque toda persona en este mundo, toda persona que le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Lo malo de las personas es que no piden perdón a Dios y viven en su orgullo. Y cuando tienen en su orgullo, ahí está su caída. Porque no reconoce, piden perdón, pero no reconoce. Ese es el punto de que hay que reconocer. Y al reconocer, vamos a obtener nosotros el reino de los cielos. Los hombres que se condenan en esta tierra, ¿quiénes son? Son los que no le piden perdón a Dios y el diablo se los carga al infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron a Dios. El punto clave para la salvación es arrepentirse a Dios. Ese es el punto clave que podemos hacer nosotros, porque no podemos hacer nada, ¿no? Reconocer que somos pecadores. Claro. Y entonces, para que nosotros obtengamos la salvación, tenemos que arrepentirnos a Dios, ¿no? Ese es el punto clave. Y así podemos nosotros estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, aquí dice en Mateo 5:9, lo podía leer, hermana, lo podía buscar, hermana, Yolanda, por favor, acá en Mateo 5:9, ahí lo dice muy bien claro. Ahí lo dice, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿No? Y los que son bienaventurados, ¿qué vienen a hacer ante los hijos de Dios? Mateo 5:9. Palabra del Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que, hermano, están haciendo la guerra. Hállase la paz, hermano. Déjate de estar peleando por el petróleo, el gas. Déjate de estar peleándote por las cosas. Hermanos, hay que hacer la paz, tranquilidad, hermano, así. Esto para ti, esto para ti, esto para ti, tranquilo, hermano, listo, está muy bien. Y nos quedamos en paz. No que tú tienes más petróleo, no que tú tienes más gas, no que tú tienes más oro, yo tengo menos. Entonces, a paz nos ha llevado Dios. Vimos un presidente que hace poco murió. A ver, ¿qué se llevó? Alberto Fujimori. ¿Qué se llevó? Nada, No se llevó nada, hermanito. ningún oro. Al menos hubiera dicho, Señor, me arrepiento de haber robado al Perú. Bueno, ahí dejo todo eso, lo dejo ya, menos ya un poco para los pobres de mi Perú. Para los pobres de mi Perú lo dejo un poco ahí para que tengan para su comidita, para sus frijolitas. He demasiado robado mucho. Padre, perdóname, pues, no, ahí lo dejo todo ya, pero perdóname, pues. Y entonces Dios le había dicho, ya hijo Fujimori, yo te perdono, hijo mío, te perdono. Y entonces, y si Dios de los cielos, usted hubiera escuchado, si usted hubiera escuchado que la voz de Dios que le dice al presidente Fujimori, que Fujimori le dijo, Padre, perdóname, y usted escuchó la voz de Dios, dijo, ya hijo, te perdono. Y los que lo odian a Fujimori, posiblemente hubieran dicho, ¿qué? ¿Qué hubieran dicho? No lo perdones a ese, no lo perdones. Oye, pero si Dios... Pero ese es un odio. Y entonces, ese Dios con ese ya te perdono. Y la gente es capaz de decir, ¿por qué lo tienes que perdonar? No. Pero acá es que toda persona que muere arrepintiéndose a Dios, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Es el punto clave para obtener nosotros la salvación. ¿Me entienden o no? Entonces, Él ha pagado su pecado, si es que hay. Entonces, no tenemos con nosotros. ese es el punto clave. Por eso dice Dios, Ahora ya. Mateo 5 le dice, bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, Mateo 5:43 también dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese, como le digo, toda persona que hace males en la tierra tiene que arrepentirse a Dios. Por algo se van al hospital y ahí tienen que pedirle perdón a Dios para obtener la salvación. Pero hay personas que a veces no quieren
pedirle perdón a Dios y mueren en su ley. No, dice, yo no le pido perdón a Dios. Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque dice Dios que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Claro, si la persona ha hecho maldad, el diablo está ahí, los tiene apresados, encadenados ahí, con cadena de 5 candados, 7 candados, y no lo puede separar. ¿Qué le cuesta a él levantar las manos al cielo? Pero hay que ser bien valiente, ¿eh? Hay que ser bien valiente para levantar las manos al cielo y diga, Padre, me arrepiento de haber hecho, después de haber hecho tantas maldades. Y si la persona levanta la mano y dice, Padre, me arrepiento de haber hecho tantas maldades en la tierra. Entonces, ese es ser un valiente, ¿no? Señor, entrego mi vida a ti, ya no quiero saber nada de lo maldad que he hecho en la tierra. Quiero ser un nuevo hijo tuyo. Ya no quiero ser un hijo del diablo, quiero entregar mi vida a Cristo. Levántate sus manos al cielo. Cuando te levantas sus manos al cielo, entonces rápido Dios lo desata. Entonces ahí le dice que cuando el diablo tiene atado ahí con cadenas así, entonces Dios le dice, apártate Satanás, y se va. Y se queda libre en el nombre de Cristo cuando se arrepiente a Dios y comienza a vivir una nueva vida con Cristo. Entonces, todos nosotros hemos estado atados, pero Cristo ha roto nuestras cadenas con la intención de que nosotros obtengamos nuestra salvación. Pero hay que ser bien valiente, para romper nuestras cadenas en el nombre de Cristo, con Dios, y arrebatar el reino de los cielos. Y por eso dice Dios, no dejes que nadie tome tu corona. No dejes que el diablo venga de nuevo con cadenas a apresarte, a amarrarte. No dejes. Porque dice que toda persona cuando está con Cristo y vuelve al camino del mundo a perderse, dice que vienen 14 espíritus. 7. O sea, 7 más. 7 peores. sí, ya. Bueno, 7 tenemos. Pero después cuando ya se aparta el hombre de Dios, entonces se vienen 7 más. Ya no serían 7, sino serían 14 espíritus malignos que lo atan. Por eso usted ha visto muchos cristianos a veces que se apartan de Dios y dicen, bueno, yo no quiero ser atado con Dios. Y están bien atados. ¿Por qué? Ya no son 7, sino son 14. Y los oprimen ahí, los oprimen. Y después, como dice, muere en su ley, ¿no? Entonces, por eso hay que estar siempre, por eso dice Dios, orar y velar para no caer en la tentación, para que nosotros podamos obtener siempre el reino de los cielos. Y así nosotros podéis estar en la presencia de Dios. Porque, como dice Dios, ¿de qué vale que ganéis todo este mundo cuando pierdes tu alma? Hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Es importante tener tesoros en la tierra también, pero no hay que poner mucho los tesoros en la tierra, sino en Dios, ¿no? Y todo lo que tengamos siempre, en primer lugar es Dios, y lo resto, eso ya, en primer lugar es Dios, y las cosas materiales son secundarias en ese punto. Por eso, es importante nosotros, como dice el tema, quien aborrece anda en tinieblas. Entonces nosotros tenemos que vivir amando a nuestro prójimo. Y si por algo viene una raíz de amargura, desecharlo, botarlo, quitarlo, para vivir siempre en armonía y en amor, no solamente en nuestra casa, sino en todo lugar de nuestra vida, para que nosotros podamos ser unos hijos de Dios, como Dios nos enseñó en esta tierra, como Cristo nos enseñó en esta tierra, como caminó. Pero hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes, porque si caminamos con Cristo, vamos a ser más que bienaventurados, ¿no? Vamos a obtener todas las bienaventuranzas en nuestra vida. Bienaventurados, muy vencedores. Y por eso hay que glorificar al Padre Santo Jehová de nosotros. Vamos a pararnos. Toda la gloria y la honra y poder más hacia el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén, Jesús.